Bien, entonces, como les decía, vamos a abordar el tema de los enlaces químicos, que básicamente es una parte que tienen que entenderse bastante claro para poder saber cómo es que las sales se forman, cómo es que el agua y todo esto están estructurados. Entonces, esta parte es sumamente interesante tener para entender. Un enlace químico se define como la fuerza que mantiene unidos a los átomos, ¿ok? De un compuesto o un elemento, por ejemplo. Un elemento, acuérdense que son átomos de lo mismo que se unen, pero también existen, por ejemplo, los compuestos que son de dos o más de elementos. Entonces los átomos al reaccionar pueden ceder, pueden captar los electrones que del otro elemento, y así se originan diferentes tipos de enlaces. La forma de estos enlaces que interactúan con los electrones orbitales más externos o electrones de valencia se los conoce, ¿ok? Entonces, de nuevo, los átomos forman estos enlaces químicos a los que me refería e interactúan solo con los electrones de los orbitales más externos. Estos tipos de enlaces no suceden en los orbitales más internos, recuerden eso, ¿ok? Entonces, para que quede clarito, solamente en la capa más externa es donde ocurren estos enlaces. Entonces aquí, como veían lo que les decía de los grupos, tenemos 7 diferentes grupos y aquí teníamos la configuración electrónica de cada uno de estos grupos. Y estos son los electrones de valencia que se conocen. Entonces estas son las valencias de los elementos que están. Generalmente, les digo, tienen un solo número, pero hay valencias que tienen múltiples valencias, como por ejemplo el sodio, flúor, cloro, sodio, yodo, bromo, astato, que tienen otras valencias, pero es por la cantidad de enlaces que pueden formarse, o elementos con los que se pueden juntar. ¿Cómo están clasificados estos enlaces? Están clasificados entre enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Los iónicos están formados por las atracciones electrostáticas de los iones, que están formados por las transferencias de los electrones. Por ejemplo, lo que les venía mencionando, el cloro y el sodio. Ellos se complementan. Y aquí viene de nuevo este recordatorio de que, acuérdense que los elementos intentan parecerse a un gas noble. Entonces, llenando esta última capa, o se parecen al, al helio, para tener dos electrones, o para formar 8 electrones. Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer, o tener dos o tener 8. Pero eso es lo que buscan, por eso se unen con otros elementos y eso es lo que crean estos enlaces. Pero es porque tratan de tener esta última capa con cierta estabilidad. O sea, lo que buscan es esa estabilidad que tienen los gases nobles. Buscan la nobleza de los gases, mejor dicho. Entonces, los enlaces metálicos, bueno, tienen una unión entre átomos en la cual están dispuestos en estructuras más compactas y tridimensionales, como si fuesen cristales, por ejemplo. Los electrones exteriores de estos átomos se pueden mover a lo largo de la estructura y la mantienen unida. Por ejemplo, la plata, por ejemplo, este es un buen ejemplo de este caso. Y los enlaces covalentes, que tienen uno o más pares de electrones que están compartidos entre los átomos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entrando más en detalle, por ejemplo, los compuestos iónicos, que están formados por elementos de baja energía y forman cationes. Acuérdense que lo que eran cationes, o cómo son cationes, y los elementos de afinidad electrónica, que forman aniones, cuyos enlaces con el producto de las fuerzas electrostáticas de atracción entre, entre aniones y cationes. Entonces, las cargas positivas de los compuestos iónicos se encuentran balanceadas con las cargas negativas. Este es un buen ejemplo, por ejemplo, del fluoruro de litio. El litio tiene solo un electrón porque el litio está en el primer grupo y tiene un solo electrón. Pero el flúor tiene 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ambos tratan de tener ese equilibrio al que me refería. Entonces, para que el litio tenga 2, entonces debería cederle uno del flúor acá de tener 2. Pero como mejor, si se juntan los dos, lo que hacen es completar en la última capa 8 electrones. Y con eso alcanzan esa estabilidad. Entonces, lo que hace es que el litio le cede su electrón al flúor, y entonces ya queda así, queda formado. Entonces, pero como este le cedió, este queda con carga positiva. Recuerden, cuando un elemento cede un electrón, queda con carga positiva, y cuando un elemento gana un electrón, queda con carga negativa. En este caso, por ejemplo, tenemos el óxido de calcio. Para poder alcanzar
cierto equilibrio, el oxígeno también quiere llegar a tener sus 8 electrones. Y coincidencialmente el calcio tiene 2 electrones. Entonces, en este caso, el calcio le cede sus 2 electrones al oxígeno y ahora el oxígeno tiene estos 8 electrones y alcanza ese equilibrio. Entonces, ahí ya se formó el óxido de calcio. Pero como se dio, acuérdense, el calcio se dio, ahora queda con carga positiva. Entonces, los compuestos iónicos son en general conductores de la electricidad. Muchos de ellos, casi todos, son sólidos y con un punto de fusión muy alto y generalmente son solubles en agua. Aquí tenemos la representación de lo que les decía, cuando el litio le cede, entonces ya está completo sus, su último orbital, ya tiene sus 8 electrones en el último orbital. Tenemos la representación y así es como se ve el fluoruro de litio. Y bueno, la diferencia no, pero digamos, en contraste con los enlaces iónicos, los enlaces metálicos se presentan, como su nombre mismo lo dice, en los metales, que son los elementos del sistema periódico que se caracterizan por tener algunas propiedades comunes, por así decirlo, características. Ya saben, ¿no? Ya les expliqué también un poco anteriormente. Biometálicos, son dúctiles, son maleables, conducen la electricidad, también conducen el calor y la facilidad de emisión difusión o esta conductividad de calor se hace por la emisión del mismo metal, ¿no? O sea, se transfiere desde un punto hacia el otro. Y tiene una alta densidad, ¿no? Por cierto, ¿saben cuál es el metal más denso? Yo creo que era el estroncio, ¿no? Sumamente denso y pesado. El tungsteno, perdón, me equivoqué, el estroncio es el señor de los metales, porque su símbolo es SR. El tungsteno es el más denso de todos. El modelo de enlace metálico de donde se explican estas propiedades fue desarrollado por Drude en 1900, en el que nos dice que los átomos de los metales se empaquetan de una manera que dejan espacios vacíos entre sí, por lo que circula libremente los electrones de las valencias. Por eso es que son buenos conductores de la electricidad. Están bien ordenaditos, pero dejan un espacio para que puedan circular los electrones libremente y así se puede transferir la electricidad. Recuerda que les mencionaba las teorías, por ejemplo, de de Faraday. Bueno, aquí está una de las razones con las cuales se fundamentan ciertas teorías o ciertos conceptos utilizando conceptos previamente elaborados. Es así como se hace ciencia. En 1923, Lorentz consideró que a los metales como si estuvieran formados por aglomeraciones de iones positivos sumergidos en un mar de electrones, donde se cumple el principio de exclusión de Pauli, que me refería hace un rato, por lo que ocupan diferentes bandas energéticas. Los enlaces metálicos, eh, el enlace metálico es la atracción no direccional entre los iones metálicos y positivos y en el mar circula la carga negativa. Como les decía, no, es una forma diferente de ver este ejemplo de aquí a través del mar, como decía Lawrence, por donde pueden circular. Este mar entonces puede permitir el paso de las cargas negativas para poder llevar la corriente. Y cada ion metálico tiene un gran número de vecinos cercanos. Los electrones de valencia se dispersan en toda la red metálica y mantienen unidos a los iones positivos. Y cuando se aplica un campo eléctrico a un metal, estos electrones de valencia se mueven hacia el extremo de la carga positiva del metal, conduciendo el calor y la electricidad, que era lo que me refería anteriormente. Los enlaces covalentes pues, son compuestos que se tienen que llenar los compuestos covalentes, como así mismo dice. Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, que es tiene solo un átomo, va a tender a unirse con otro, porque recuerden que intentan ese llenado del último orbital, o 2 o 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso era que cuando les contaba esta historia de 300.000 años después del Big Bang, comenzaron a unirse los iones de hidrógeno, porque tenían solo uno y uno, pero intentan tener ese equilibrio, entonces comenzaron a juntarse los átomos de hidrógeno hasta que se condensaron por la gravedad y formaron las primeras estrellas. Se lo puede ver de una manera sencilla, así, con un enlace o con una rayita, porque también es importante saber que hay tipos de enlace que son simples, dobles o triples, ¿no? Eso yo creo que también ya lo conocen ustedes. El flúor, por ejemplo,
Cuando el flúor se junta, pues, también sucede lo mismo que con el hidrógeno, va a intentar mantener ese equilibrio con 8 electrones en su última capa. Entonces lo que hacen es que comparten estos dos electrones, se comparten y ahora ambos tienen 8. Entonces quedan así, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Entonces también queda así. Entonces ese es el equilibrio que están buscando los elementos generalmente. En este caso, por ejemplo, el nitrógeno, aquí no se puede hacer mucho porque si se juntan lo que sucede es que no van a alcanzar ningún equilibrio, van a necesitar generalmente nitrógeno unirse con otro elemento o formar enlaces triples, como en este caso, para poder, para poder tratar de tener esa cierta regularidad. Entonces, aquí en este caso tenemos dos del lado de aquí y juntamos acá los 6 para que ahí hagan 8. Entonces, todo esto se toma como si fuera uno. Y el de acá también toma así mismo. Todo esto para formar sus 8. Pero son enlaces triples para poder lograr ese equilibrio que me refería. ¿Ok? Entonces, estos de aquí lo que se hace es se mueven para acá todos los electrones y de aquí también para acá y se quedan solamente estos dos del lado de acá. Y ahí forman enlaces triples. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de dos elementos diferentes, no son el mismo, el oxígeno y el carbono. El carbono, como tiene una valencia 4, entonces lo que hace es juntarse con el oxígeno. Entonces el carbono ahora tiene sus 4 aquí, o 4 acá, y el oxígeno tiene sus 8 electrones como debería tener aquí. Entonces eso es lo que hace para que puedan tener ese equilibrio. Pero en este caso, como necesitaban completar los 4 del carbono con los del oxígeno, entonces esta vez se hizo un enlace doble, que son estas dos rayitas. Entonces eso es lo que los enlaces covalentes necesitan explicar, que pueden ser enlaces simples, uno, así como este de aquí, uno y uno, pueden ser dobles, como en este caso el oxígeno que está aquí, enlaces dobles, o pueden ser incluso triples, ¿ok? Los enlaces covalentes son generalmente gases, sus moléculas tienen poca o casi nada de interacción entre ellas, o son muy malos conductores de electricidad. Por eso se utilizan los gases, por ejemplo, para poder hacer en cromatografía de gases, que es lo que yo sé hacer, se utilizan los gases como hidrógeno, helio o nitrógeno porque como tienen muy poca interacción con la electricidad, no generan estos pulsos eléctricos que podrían interpretarse como si fuesen otro elemento. Entonces esas son las características que tienen estos enlaces covalentes, o los gases, mejor dicho. Bueno, vamos a pasar esto y vamos a ver el último, que son los enlaces. Los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares. Entonces, ¿qué implica que sean polares o no polares? Si no son polares, no se pueden juntar otros elementos. Al contrario, si son polares, pueden atraer otros elementos. Entonces, el enlace covalente polar, por ejemplo, no se encuentra distribuido equitativamente entre los átomos. Por eso no puede juntarse con más elementos. Mientras que el no polar sí encuentra esta distribución entre los átomos. El método de la diferencia de electronegatividad de Pauling permite determinar la naturaleza de los enlaces entre los átomos. Por ejemplo, la electronegatividad en este caso de que 0.5 es un enlace covalente puro, mientras que si es 0.5 de electronegatividad, pero es menor de 0.8, el enlace es un enlace covalente polar. Y si es mayor de 1.8, es un enlace iónico. Entonces, esa es una forma de ver cómo son cómo se formarán los enlaces, por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno. Si la tabla de electronegatividad de Pauli, en este caso el hidrógeno, tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno de 3.44, la diferencia de electronegatividad va a ser de 1.24, que es menor de 2.0. ¿Ok? Eso es sumamente importante. ¿Y cómo vamos a saber esta electronegatividad de estos elementos? Bueno, hay una tabla que nos indica esto. Esta tabla la tienen que tener en cuenta mucho porque lo que nos dice es que esta electronegatividad se incrementa a medida que los grupos avanzan hacia la derecha o que suben desde la parte más inferior hasta el primer elemento que es el hidrógeno. Y obviamente, por el contrario, la electronegatividad se reduce
si va desde los elementos que están los gases nobles para acá, que no están representados porque no tienen electronegatividad, como les decía, reacciona muy poco con la electricidad, sino desde aquí, desde flúor, cloro, bromo, yodo y astato, hacia acá son menos electronegativos y de arriba hacia abajo también. ¿Okay? Entonces esta es la tabla que tienen que tener en cuenta para estas consideraciones de aquí de la electronegatividad de Pauli. ¿Ok? Este es un ejemplo bastante sencillo. Y ya, con eso terminamos, chiquillos. Entonces, ya estén pendientes para poder recibir sus tareas y la pruebita. Como les digo, yo les voy a enviar los cuestionarios, ustedes lo resuelven y luego hacen la tarea este, para poder avanzar un poco más. Vamos a terminar la grabación y con esto